Buenas tardes, profesora Lina María Ávila. Somos del grupo 11.1 y le vamos a presentar la exposición de isómeros. Los integrantes son González Barrera Diana Cecilia, Segura González María Fernanda, Guevara Arias Jacqueline. Malagón Buitrago Luis Alejandro. Los isómeros. La isomería es una propiedad de ciertos compuestos químicos de igual fórmula molecular, es decir, de iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, pero que presentan estructuras moleculares distintas y por ello diferentes propiedades. Dichos compuestos reciben la denominación de isómeros, por ejemplo, el alcohol etílico o etanol, y el éter dimetílico. Son isómeros cuya fórmula molecular es C2H6O. Aunque es un fenómeno en la química orgánica, es muy frecuente. No es exclusiva de esta, pues también presentan algunos compuestos inorgánicos como los compuestos de los metales de transición. Los isómeros se pueden dividir en isómeros estructurales y en estereoisómeros. Los isómeros estructurales se dividen en la cadena, en la posición y la función. Y los estereoisómeros o isomería espacial se dividen en diestereoisómeros y en enantiómeros. Los diestereoisómeros se dividen en isómeros cis-trans y conformes. isomería constitucional o estructural. Forma de isomería donde las moléculas con la misma fórmula molecular tienen una diferente distribución de los enlaces entre sus átomos, al contrario de lo que ocurre en la estereoisomería. Isomería de cadena o esqueleto. Los isómeros de este tipo tienen componentes de la cadena acomodados en diferentes lugares, es decir, las cadenas carbonadas son diferentes, presentan distintos esqueletos o estructuras. Como un ejemplo tenemos el pentanol. Del pentanol se puede sacar el isopentano y el neopentano. Son esqueletos diferentes pero tienen la misma fórmula molecular. Isomería de posición. Es la de aquellos compuestos en los que sus grupos funcionales o sus grupos sustituyentes están unidos en diferentes posiciones. Un ejemplo simple de este tipo de isomería es la del pentanol, donde existen tres isómeros de posición, el penta-1-ol, el penta-2-ol y el penta-3-ol. Isomería de grupo funcional. Aquí, la diferente conectividad de los átomos puede generar diferentes grupos funcionales en la cadena. Un ejemplo es el ciclohexano y el 1-hexeno, que tienen la misma fórmula molecular, C6H12, pero el ciclohexano es un alcano, cíclico o cicloalcano, y el 1-hexeno es un alqueno. Isomería espacial o estereoisomería. La estereoisomería son compuestos que tienen fórmulas moleculares idénticas y sus átomos presentan la misma distribución, es decir, la misma forma de la cadena, los mismos grupos funcionales y sustituyentes, situados en la misma posición, pero su disposición en el espacio es distinta, es decir, diferente en la orientación espacial de sus átomos. Los isómeros tienen igual forma en el plano. Es necesario presentarlos en el espacio para visualizar las diferencias. Puede ser de dos tipos, isomería conformacional e isomería configuracional, según que los isómeros se pueden convertir uno en otro por simple rotación de enlaces simples. Otra clasificación los divide en enantiómeros. Son imágenes especulares y los diastereoisómeros no son imágenes especulares. Entre los diastereoisómeros se encuentran los isómeros cis-trans, antes conocidos como isómeros geométricos, los conformeros o isómeros conformacionales, y en las moléculas con varios centros quirales, es decir, que las moles se sobreponen a los isómeros, que pertenecen a las distintas parejas de enantiómeros. Isomería conformacional. En la isomería conformacional, la conversión de una forma en otra es posible, pues la rotación en el torno al eje del enlace formado por los átomos de carbono es más o menos libre, por eso también recibe el nombre de rotámeros. Si los grupos son voluminosos, podría haber impedimento estérico y no ser tan fácil la interconversión entre rotámeros. Los isómeros conformacionales generalmente no son separables o aislables debido a la facilidad de la interconversión a unas temperaturas relativas bajas. La rama de la estereoquímica que estudia los isómeros conformacionales
que sí son aislables. La mayoría son derivados del difenilo. Se llama atropisomería. Estas formas se reconocen bien si utilizamos la proyección de Newman. Isomería geométrica o cis-trans. Se produce cuando hay dos carbonos unidos con doble enlace, que tienen las otras valencias con los mismos sustituyentes, o con dos iguales y uno distinto. No presentan isomería geométrica ligada a los enlaces triples o sencillos. A las dos posibilidades se les denomina formación cis o formación Z, con los dos sustituyentes más voluminosos del mismo lado, y la forma trans o forma E, con los dos sustituyentes más voluminosos en posiciones opuestas. No se puede interconvertir entre sí si estas dos formas de modo es espontáneo, pues el doble enlace impide la rotación, aunque sí pueden convertirse a veces en reacciones. Otro tipo de isómeros conformacionales se da en compuestos con ciclos hexagonales, como el ciclohexano, donde son factibles la conformación en forma de silla y la conformación en forma de bote. La isomería configuracional. No basta una simple rotación para convertir una forma en otra. La disposición espacial es la misma. Los isómeros no son interconvertibles. Se divide en isomería geométrica o cis-trans, o isometría óptica. Los isómeros configuracionales son aislables, ya que es necesaria una gran cantidad de energía para interconvertirlos. Se requiere energía necesaria para la ruptura de los enlaces. La isomería geométrica también se presenta en compuestos con doble enlace o en compuestos cíclicos en los que también se impide la rotación en torno a un eje. Isomería óptica o enantiomérica. Es cuando un compuesto tiene al menos un átomo de carbono asimétrico o quilar, es decir, un átomo de carbono con 4 sustituyentes diferentes. Pueden formarse dos variables distintas, llamadas estereoisómeros ópticos enantiómeros, formas enantiomorfónicas y formas quilares. Aunque todos los átomos están en la misma posición y enlazados de igual manera, de estos se conocen la regla de Leber y la Van Wall. Los isómeros ópticos no se pueden superponer y uno es como la imagen especular del otro, como ocurre en las manos derecha e izquierda. Presentan la misma propiedad física y química, pero se diferencian en que desvían el plano de la luz polarizada en diferente dirección, como por ejemplo un isómero desvía la luz polarizada hacia la derecha en orientación con las manecillas del reloj y se representan con un signo más. En el isómero de Strong-Giro o forma de texto. El otro isómero óptico la desvía hacia la izquierda en orientación contraria con las manecillas del reloj y se representan con un signo menos, isómeros Levogio o forma de Levo. Otra forma de nombrar estos compuestos es mediante un convenio o nomenclatura, normalmente empleado la proyección de Fischer. Esta nomenclatura es absoluta, pero no necesariamente la forma que coincide con el isómero de Strong-Giro o forma. Si una molécula tiene n átomos de carbono asimétricos, tendrá un total de 2 isómeros ópticos. También pueden representarse estos isómeros con las letras R y S. Esta nomenclatura RS que siguen las reglas de Kahn y Gold y Prelot también se utiliza para determinar la configuración absoluta de los carbonos quilares. Así pues, hay 3 sistemas de nombrar estos compuestos. Según la dirección de desviación del plano de la luz polarizada, distinguimos las formas de destro más y levo menos. Según la nomenclatura DL, formas DL, que es Inevikova para isómeros con un solo carbono asimérico, y según la configuración absoluta R y S, más adecuada para moléculas con varios centros asiméricos. Diastereoisómeros. Es cuando un compuesto tiene más de un carbono asimétrico. Podemos encontrar formas enantiómeras, que son imágenes especulares
una de la otra, y otras formas que no son exactamente copias especulares, pero por no tener todos sus carbonos invertidos, a estas formas se les llama diastereoisómeros. Por ejemplo, el 3-carbono bromobután 2-ol posee dos carbonos asimétricos, por lo que tiene 4 formas posibles. De ellas, algunas son enantiomorfas. Formas especulares como 2s-3s es 3-bromobután 2-ol y 2r-3r es 3-bromobután 2-ol. En cambio, 2r-3s es bromo-bután 2-ol. Es un diastereoisómero de los dos anteriores. Mezcla racémica y formas meso. Una mezcla racémica es la mezcla equimolecular de dos isómeros destro y levo. Una forma es ópticamente inactiva, no desvía el plano de la luz polarizada. La mezcla de ácido D-láctico y L-láctico forman una mezcla racémica ópticamente inactiva. Si un compuesto posee dos carbonos asimétricos, pueden tener un destrongiro y otro levogiro, pero si tiene un plano de simetría, en conjunto se comporta como ópticamente inactivo. Poder rotatorio específico es la desviación que sufre el plano de polarización al atravesar la luz polarizada. Una disolución con una concentración de 1 gramo de sustancia por centímetro cúbico en un recipiente de un diámetro y altura. Es el mismo para ambos enantiómeros, aunque de signo contrario. Se mide con un polímetro. La estereoisomería es la isomería de aquellos compuestos que, teniendo la misma fórmula estructural, difieren en la disposición espacial de sus átomos. Los estereoisómeros se dividen en conformacionales y configuracionales, de los cuales los configuracionales se dividen en los geométricos y en los ópticos, de los cuales los ópticos se subdividen en los diastereoisómeros y enantiómeros. Los estereoisómeros conformacionales son aquellos isómeros que pueden interconvertirse con temperaturas relativamente bajas. Con esto se pueden lograr romper o formar otros enlaces respectivamente. A cambio, los configuracionales no pueden romperse a temperaturas bajas, o algunos causan que no se puedan romper. La estereoisomería configuracional se divide en geométricos y ópticos. Los estereoisómeros configuracionales geométricos son aquellos que parten o se originan de acuerdo a un doble enlace, y se le denominan geométricos ya que su estructura permite tener en un enlace cíclico una gran variedad en formas de enlaces alrededor de un enlace simple de carbono a carbono. Los configuracionales ópticos son aquellos que se originan a partir de un estereocentro, o se hace un carbono con hibridación, que es aquel que en sus 4 sustituyentes son diferentes. Y se le denomina así gracias a su diferente comportamiento a la luz polarizada, que abarca los isómeros configuracionales. En estos están los enantiómeros, que son los que se relacionan con imágenes especulares no superponibles, y los diastereoisómeros, que son isómeros configuracionales, que son imágenes especulares uno encima del otro.